El papá de mi novio, o sea, mi suegro, me pidió que le hiciera esto a su hijo. Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos a un relato, a una historia nueva de Confesiones con Carlos. Y en esta ocasión, amigos, les traigo una historia que está bastante cargada de emociones y un par de conexiones totalmente inesperadas. Fíjense que todo esto se dio a raíz de una visita que hace este chico que nos comparte este relato a una sastrería. Estando ahí en la sastrería, el señor que le iba a confeccionar un traje prácticamente, se puso algo cariñoso con él, amigo. Se puso algo querendón, pero en esas le pidió un favorcito, un favor bastante especial a este muchacho para que hiciera algo con su hijo. Y bueno, si se quieren dar cuenta, si quieren saber todos los detalles de este nuevo relato, los invito a que se queden hasta el final y que escuchen todos los detalles de este, ¿verdad? Bueno, sin más que agregar, amigos, vamos directamente a esta nueva aventura. Sean todos muy bienvenidos. Mi madre, con esa mirada de desaprobación que solamente ella sabe poner, me soltó así sin rodeos. Ese traje mejor tíralo, Juanca. Está hecho un desastre. El saco te queda demasiado chico, muy apretado y ya ni siquiera se sabe de qué color es. Oigan, cuando a mi vieja se le mete algo en la cabeza, no hay nada que la haga cambiar de opinión. El motivo de su insistencia era la boda de mi prima Adelma, que es también su ahijada, a quien ella, fíjense que siempre había tenido como en un pedestal, amigos, así como en lo alto. La adoraba demasiado a esa mujer. Adelma, que de ser la gordita, había pasado a un peso que ya ni la faja podía disimular. No era precisamente mi persona favorita. De hecho, fíjense que les tengo que contar de que ella hasta me caía mal, la neta. Y ahorita les voy a contar por qué. Fíjense que un día ella me encontró a oscuras con mi ex novio, al que a todos le decíamos el tetas. Miren, nosotros estábamos ahí bien tranquilos, los dos muy a gustos, en un lugar que estaba totalmente solo y a oscuras, amigos. Y fíjense que nosotros estábamos ahí haciéndonos manualidades y haciéndonos un par de cosas, porque los dos éramos como muy prendidos, amigos. Éramos así como bien calenturientos, ¿verdad? Pero la cosa es que de repente fue pasando por ahí la muy desgraciada y en esas me gritó: ¡qué asco lo que te gusta hacer! ¡Iu! Y qué asco él. Y mencionó el apodo de mi exnovio, ¿verdad? Y bueno, yo me sentí tan ofendido ese día, amigos. Me sentí tan mal. Pero, ¿y como por qué ella debería de estar opinando sobre lo que me gusta a mí o lo que no me gusta? De verdad que eso sí me cayó súper gordo, amigos. Me cayó muy mal. Pero bueno, desde ese día ya no volvimos a cruzar ni una sola palabra, ella y yo. Pero fíjense que mi mamá no aceptaba excusas, amigos. Yo tenía que ir a esa boda sí o sí, y según ella, vestido como señor. Miren, la verdad es que yo hubiera preferido ir con algún jeans o con una camiseta así súper fresca, amigos. Así bien tranquilito. Pero no, ella quería que yo fuera de lujo, así con saco, corbata, de traje, amigos. Así es que, bueno, ni modo. Por cierto, les tengo que contar de que mi ex era todo un personaje, amigos. Bajito, eso sí, pero fíjense que él tenía un atributo que le encantaría a más de alguno por aquí. Sobre todo a mí. Lo que más me encantaba de mi ex es que fíjense que él no le decía no a todo lo que yo le proponía. Si yo le decía, mira, vámonos para ese parque ya que está oscuro y así, y hacemos algo, y él me decía, sí, démosle, vamos. O si yo le decía, metámonos en esta calle,
y hagamos un par de travesuras por ahí entre nosotros dos. Él iba tranquilamente y hacía todo lo que a mí se me ocurría, amigos. Eso me gustaba bastante. Yo no voy a entrar más en detalles, pero digamos que su presencia era impactante. Y aunque yo, con mis jeans ajustados y con mi pinta de galán de gimnasio, porque es que yo no les he contado, amigos, pero es que fíjense que yo tengo un físico algo atractivo. Más de alguna mirada me robo cuando ando por ahí rondeando o paseando, ya que a mí, como me gusta mucho entrenar, tengo unos pectorales bien grandes, unos hombros muy anchos y unos brazos súper gruesos, amigos. Unos bíceps así súper fuertes. Podía parecer un conquistador o lo que ustedes quieran, amigos, pero la verdad es que yo sí era bien tímido. Un nerd como de historietas que soñaba con algo más que encuentros fugaces en chats gays o en esas aplicaciones para cita, amigos. Porque fíjense que después de que me dejó mi ex, la verdad es que yo me metí mucho a ese mundo de citas en línea y de andar conociendo y haciendo todo eso, pero hasta cierto punto yo me cansé de todo ese mundo, amigos. Yo en realidad quería una conexión real, un novio de verdad que me quisiera y que me amara y que no solamente fuera algo para el momento o para pasar el rato. Pero bueno, volviendo a mi mamá, en un arranque de generosidad, ella se puso así como muy botaratas conmigo. Así, fíjense que de repente me dio dinero para mandar a confeccionarme un traje a la medida. Tomá y andá a la sastrería de Sardina, me ordenó. El señor Sardina, un sastre del barrio muy conocido por su peluca que ocultaba una calvicie legendaria, amigos, era el elegido para que me diseñara, que me hiciera ese traje tan de lujo que mi mamá quería que yo luciera. Bueno, me puse mi mejor boxer, un toquecito así de desodorante para oler rico, ¿verdad? Colonia y unos jeans que marcaban todo lo que tenían que marcar. Y cuando les digo que marcaban todo, era porque de verdad, amigos, se me marcaba bastante bien aquellito, ¿verdad? Bueno, me presenté a su sastrería y esa sastrería se llama Siluetas Porteñas. Miren, apenas yo entré, el señor Sardina, con gestos exagerados, me dijo, llámame León. León como el rey de la selva y Sardina como el pez. Una combinación bastante peculiar, amigos. Algo extraño, ¿verdad? Y aunque fíjense que les tengo que contar de que al señor Sardina yo lo comenzaba a notar un poquito más inquieto de lo normal conmigo. Un poco más inquieto que de costumbre. Bueno, lo que les quiero decir es que en cuanto yo entré a la sastrería, este señor se me quedó viendo de pies a cabeza, amigos, y él se quedó como viendo cómo se me marcaba aquello, amigos. Cómo se me marcaba la artillería que traía yo. Que por cierto, sí tengo artillería. Tengo algo bastante generoso. Yo tengo algo con mucho volumen. Y creo que con ese pantalón que me puse ese propio día, el señor como que se le alborotaron las hormonas. O como que se le puso bien alegre el ojito. No lo sé, la verdad. Pero yo sí notaba de que él andaba como un tanto inquieto. Fue algo raro. Fíjense que él me hacía como bromas con doble sentido y yo sentía como que si él me quería decir algo, no sé, pero fíjense que él no me decía nada, amigos. Y de repente, así de la nada, viene él y me suelta. Así es que se va a casar la Adelma, comentó mientras él estaba tomándome las medidas. Sus manos, amigos, debo admitir que se demoraban, o sea, se tardaban un poco más de lo necesario en ciertas zonas. Lo cual eso me comenzó a poner así como un tanto nervioso. Y yo comencé a sacar mis conclusiones y comencé así a pensar.
¿Será que este sastre es gay? Pensaba, aunque yo sabía que él estaba casado y que tenía un hijo menor que yo. Y así, pensando el gran montón de cosas, amigos. Y yo, pues, estaba en esas cuando de repente él interrumpe mis pensamientos y me dice, tenés un muy buen cuerpo. Me lo dijo así, amigos, con una mirada que no dejaba mucho a la imaginación. Cada cosa que me decía este señor como que reforzaba más mis pensamientos o mi creencia de que a él también le gustaba el rollo, que también le iba el rollo, ¿verdad? No sé. En eso viene y me hace otro comentario y me dice, te sugiero un tiro común para el pantalón y sí, siempre acomoda el muñecote para el lado izquierdo. Oigan, ¿cómo por qué me dijo estas cosas? ¿Por qué me tendría que estar diciendo para qué lado tengo que acomodar la mercancía, ¿verdad? La mercadería. En realidad, esos tipos de cosas comencé a pensarlas y yo no sé qué era lo que estaba sucediendo, amigos, pero ya me estaba como comenzando a emocionar. Con ese comentario así tan directo, fíjense que no se los voy a negar, él me arrancó una sonrisa. ¿Y para qué negarlo? También me puso algo candente, amigos. Ustedes saben de que uno cuando está en esa edad, cuando tiene 18, 19, 20 años, uno se pone alegre con cualquier cosa que uno se imagine o con algo que a uno le digan. Ahí está uno bien arrecho, uno bien prendido. Pero bueno, había algo en su barriga incipiente, un cuerpo bien velludo que tenía este Maduro, amigos, y ese aire de hombre maduro que hasta cierto punto me atraía. Yo no sabía específicamente su edad, pero puedo calcular de que él tenía unos 50 o 55 años aproximadamente. Este señor era morboso, sí, pero había un toque de sensualidad en él que fíjense que a partir de ese momento comenzó a llamar mi atención. Bueno, terminó de tomarme las medidas y así, o que me iba a decir, bueno, que te vaya bien o no sé, pero no. Fíjense que en esas él me ofreció una taza de café y un pedacito de pan, amigos. Y mientras platicábamos y charlábamos así de un montón de cosas, fíjense que de repente él me comenzó a hablar de su hijo, que se llama Rodrigo, de 18 años de edad. Me dijo, fíjate que mi hijo es demasiado pegado a su mamá. Vive encerrado, no tiene amigos, no conoce el mundo exterior y casi que todo el día se la pasa enfrente de la computadora o viendo el teléfono celular. A mí me gustaría que él tuviera un amigo, así que te quiero pedir un favor bien especial a ti. Me encantaría de que lo saques a pasear, que vayan a algún bar, que vayan a alguna discoteca, que conozca la noche, que conozca la joda, me dijo. Y de remate, amigos, el último comentario me lo dijo así de una forma en que lo sentí algo extraño en realidad, pero bueno, me dijo, segurito que a este güey todavía no le han quitado el quintito. Presentarle a alguna loca, alguna amiga, alguna muchacha que tengas para que se lo debute. Miren, yo me quedé helado después de escuchar semejante cosa. ¿Por qué este señor me estaba diciendo esas cosas tan privadas, tan íntimas de su hijo? ¿Y a qué se debe esta confiancita entre él y yo? Sí me pareció súper extraño, amigos. Pero bueno, yo que solamente había estado con hombres, haciéndola de cupido para un adolescente hétero, me parecía algo rara la idea, pero bueno, no podía confesarle al león de que yo era gay, menos a él que era la persona más chismosa,
más que le gustaba mucho andar hablando de las demás personas ahí del barrio. Fíjense que segurito, amigos, seguritos que si yo lo hacía, al día siguiente quizás hasta la iglesia pentecostal estaría rezando por mi alma. Bueno, acepté lo que él, el favorcito especial que él me pidió, así, a regañadientes, más por no quedar mal que por entusiasmo. En esas, León, el sastre, me dio el número de teléfono de su hijo Rodrigo. Y cuando me despedí, fíjense que en esas, él se acerca, me abraza y me dio un beso en la mejilla, que me dejó pensando en él un poquito más de lo debido. Súper extraño, ¿no creen? ¿Por qué este señor tuvo ese gesto conmigo? Me fui con la mente así revuelta, amigos, pensando un gran montón de cosas. Pero bueno, lo que les quiero decir es que esa noche en casa yo no pude evitar dejar volar mi imaginación ahí en mi habitación, recordando sus miradas, sus gestos, y a la hora de estarme midiendo para supuestamente el traje y así, cómo se detenía en ciertas partes, amigos. Yo soy un desastre, lo sé, pero mi soledad y mis deseos siempre ganaban. Bueno, a como pude, le llamé por teléfono a Rodrigo y, y tras presentarme como el hijo de la doña Perla, la partera que lo trajo a él al mundo, logré que aceptara salir a tomarse un helado conmigo el sábado. Yo no lo escuché muy convencido cuando le dije eso, pero en realidad yo imaginaba en él algún chico tímido, aburrido, pegado súper a las faldas de su mamá y así. El jueves, en la primera prueba del traje que me estaba diseñando don León, él estaba muy contento porque yo había contactado a su hijo. Él ya le había dicho de que iba a salir conmigo. Y bueno, mientras me medía, fíjense que sus manos volvieron a pasar por algunas zonas y lo hacía de tal manera que ya no disimulaba, amigos. Se notaba de que eso no era accidental. Y como era de esperarse, yo siendo un chico súper joven, muy prendido, súper candente, mi cuerpo comenzó a reaccionar. Y aunque traté la manera así de disimular, la carpa de circo que se me había formado ya era demasiado evidente. León, sin inmutarse, siguió ajustando la tela, marcando con tiza hasta que en un momento tomó con fuerza mi muñeco y murmuró: "Vamos a ver cómo nos ocupamos de esto". Wow, amigos, yo jamás pensé de que este Maduro fuera tan atrevido y que sobrepasara esos límites, amigos, que sobrepasara esas líneas. Pero ahí estábamos. Lo que siguió después, ustedes ya se lo pueden imaginar tranquilamente. Cerró las persianas de la sastrería y me llevó a un dormitorio que estaba ahí. Y con una mezcla así como de ternura me hizo algo que yo jamás voy a olvidar. Porque fíjense que era prácticamente la primera vez que yo tenía algo con un Maduro. En realidad me encantó demasiado porque fíjense que todo fue muy intenso pero delicado. Como que si ambos supiéramos que aquello era un secreto que no debía salir de esas cuatro paredes, ni mucho menos de esa sastrería. Yo estaba que no me lo podía creer, amigos. Por Dios, este señor sí que era un experto haciendo todo lo que estaba haciendo ahí. Jamás pensé que el sastre, el señor más chismoso de todo el barrio, haría esto conmigo. Pero bueno, cuando los dos ya culminamos, nos despedimos con un beso, prometiendo guardar el secreto de nosotros dos, guardar silencio. Y bueno,
Salí a la calle sintiéndome súper liviano, amigos. Y también bastante deslactosado. Este señor sí que supo aprovechar cada gotita, cada cosa que pasó entre nosotros. Pero al mismo tiempo yo llevaba la cabeza en Rodrigo, en su hijo. El sábado, ya en la heladería ahí, a donde había quedado de verme con Rodrigo, por fin lo conocí. Oigan, que eso sí fue un total sueño para mí, amigos. Ese tipo, así con unos ojos verdes súper grandes, muy expresivos, con pestañas interminables, un cuerpo bien trabajado. Se notaba de que a él también le gustaba mucho el ejercicio, entrenar y comer saludable y así. Y una timidez, que si era cierto, ese muchacho lo noté bien tímido. Eso fue lo primero que yo sentí con él. Pero al mismo tiempo, eso para mí lo hizo más atractivo, amigos. Bueno, se me acercó y me saludó con un apretón de manos típico de cualquier hétero, amigos. Y yo pensé, en cuanto lo vi, yo dije, no, yo creo que aquí no va a pasar nada de nada. Este tipo se ve súper cuadrado y ya quizás solamente me voy a quedar haciendo lo que hice con su papá, pero quizás con él ya nada. Pero fíjense que mientras charlábamos ahí en una cafetería, él se fue soltando poco a poco conmigo. Me habló de su mamá, de su vida tan encerrada, de que a estas alturas de su vida, fíjense que su papá tenía total razón, amigos. Este güey, este tipo, no había tenido nada de nada con nadie. Estaba prácticamente 0 kilómetros, amigos. Nada recorrido. Pero bueno, cada palabra que él me decía me atrapaba más y más y más. Cuando de repente, fíjense que él tuvo un gesto conmigo, esa primera vez que yo lo vi, que yo jamás lo voy a olvidar, amigos. Neta que sí me gustó demasiado. Fíjense que él andaba un anillo de plata, él lo llevaba puesto aquí, ¿verdad? Y de repente él se lo quitó y me dijo, mira, para que no olvides nunca esta situación, te lo voy a regalar. Cuando él hizo eso, amigos, yo sentí como que se me iba a salir el corazón del pecho, amigos. Esto es una alianza o algo así, le dije yo en son de broma. Y su sonrisa tímida me súper encantó, amigos. Comenzamos a caminar, nos reíamos y cuando ya estábamos en la parada de buses, nos estábamos despidiendo. Y en un impulso me hizo decirle, mira, la neta es que yo no quiero que tú te vayas. Él subió los escalones, me miró con esos ojos verdes tan preciosos que tiene, se regresó y fíjense que me besó en plena calle, amigos. Este chico, este muchacho era igualito, idéntico a su papá de atrevido. Súper aventado el güey, no le importaba nada, amigos. No sé si alguien nos vio, pero en realidad ni a mí me importó, amigos. Esa noche, fíjense que yo lo invité a ir a mi casa. Y estando los dos a solas en mi habitación, nos abrazamos y besamos, pero eso sí, que no fuimos más allá. Porque yo sé que ustedes van a estar pensando de que tuvimos esto, que hicimos lo otro, pero no, amigos. Solo fueron cosas así bien románticas, unos cariñitos bien bonitos, amigos. Pero así, se fue para su casa y al día siguiente, fíjense que nos volvimos a ver. Y aquí les tengo que confesar, amigos, de que quedamos en vernos en uno de esos lugares privados a donde ustedes ya saben que va la gente y se encierra y ahí hacen sus cosas. Y en cuanto llegamos a ese lugar, fíjense que ahora sí, amigos, en esta ocasión sí sobrepasamos los límites que no habíamos sobrepasado el día anterior. Miren, fue todo tan genial, amigos. Yo, la verdad es que ahí estaba en ese instante quitándole el quintito a este chico. Era totalmente cierto.
Él tenía cero experiencia en esta situación y traté de ser lo más paciente y lo más cariñoso posible, amigos. Yo se lo hice con mucho cariño. Rodrigo era un chico súper dulce, puro, y cada cosa que él me hacía, bueno, me encantaba demasiado. Estuvimos los dos por ahí como unas 3 horas bien aprovechaditas, amigos, haciendo y deshaciendo. De tal manera de que él no olvidara nunca esta su primera experiencia. Bueno, la semana siguiente, en la última prueba del traje que me estaba haciendo ya ahora mi suegro, León notó el anillo de Rodrigo que yo ya andaba en mi dedo, y en eso fíjense que su expresión cambió, amigos. Como que si él hubiera entendido ya todo. En eso él se me acerca, lo sentí más extraño que antes, amigos. Estaba súper raro este señor. Se me acercó, me abrazó, me besó la mejilla y con una voz un tanto quebrada me dijo: quiero que me cuides a mi hijo y que lo hagas lo más feliz que puedas. En ese entonces, amigos, yo supe que él también sabía guardar secretos, pero su amor por su hijo era bien bonito, amigos, súper genuino. En la boda ya de mi prima Adelma, con el traje que León confeccionó, llevé a Rodrigo, que ya prácticamente era mi novio, amigos. Y en eso bailamos el vals al mismo tiempo que lo bailaban los novios, y nosotros ignoramos todas las miradas de desaprobación por el público. Porque sí, amigos, todo el mundo se nos quedaba viendo como que si fuéramos un par de extraterrestres, como que si fuéramos bichos extraños o no sé, pero en realidad no nos importó. Estábamos los dos ahí muy a gusto bailando. Fue nuestro momento, un desafío prácticamente al mundo. Gracias a Adelma, a su boda y a su rechazo de antaño, conocí al amor de mi vida y prácticamente a su padre. Un hombre que a su manera también dejó una gran marca en mí. Hoy les tengo que contar de que Rodrigo y yo ya llevamos 10 años juntos. Imagínense todo ese tiempo que ha pasado y ahora me siento tan feliz, amigos, me siento tan genial porque ambos estamos construyendo algo que, aunque quizás no vaya a ser eterno, pero al menos es nuestro y me hace sentir feliz. Y hasta la fecha yo nunca le he contado a él lo que sucedió con su papá y ni siquiera pienso contarle. Y eso sí, les tengo que aclarar, amigos, tengo que decirles aquí a ustedes, y yo no sé si los voy a decepcionar con esto que les voy a decir o no estoy seguro, ¿verdad? Pero fíjense que con su papá ya nunca volví a tener ningún otro encuentro. Solamente ese encuentro que tuve antes de estar con su hijo. Así que yo creo que eso no se puede catalogar como infidelidad, ¿verdad? Porque de todas maneras no habíamos quedado, todavía no éramos novios, pues. Así es que puedo decir que no la regué, amigos, que no hice nada malo. Pero ustedes díganme qué piensan al respecto. Lo que sí les tengo que decir es que yo me he enfocado nada más en su hijo y yo quiero seguir siéndole fiel hasta donde se pueda, porque lo amo y estoy súper enamorado de él. Muchísimas gracias, Carlos, por contar mi historia, y saluditos a tus suscriptores. Y te quiero contar también que con Rodrigo vemos juntos las historias de tu canal. Ay, amigos, qué bonita historia. Muchísimas gracias, nene, por habérmela compartido. De verdad que estuvo súper fuerte. Me súper encantó cómo se fueron dando todas estas cosas, cómo tuviste ciertas situaciones con su papá. Igual le pusiste un alto y le dijiste no. Porque bueno, ustedes saben perfectamente, amigos, de que la tentación está siempre ahí presente, y de que las personas, o bueno, uno tarde o temprano puede volver a caer y así.
pero me encanta de que vos estás súper enfocado, sabes muy bien para dónde vas, de dónde venís. Y qué bueno de que estés cumpliendo los favorcitos que te pidió. Bueno, esos favores especiales que te pidió tu suegro, ¿verdad? Porque de entrada te dijo que le presentaras a alguien que lo estrenara y lo saliste estrenando tú. Después te dijo que lo hicieras feliz y ahí están los dos todavía juntitos. ¿Cuántos años dijeron? 10 años. ¡Wow! ¡Qué lindo esto, amigos! Oigan, nenes, ¿qué opinan ustedes de esta historia? Cuéntenme acá en los comentarios. Por favor, si les gustó este relato, dejen su bonito like. Suscríbanse a mi canal si todavía no lo han hecho. Y quiero aprovechar este pequeño espacio para saludar a los miembros de mi Patreon, amigos. Tenemos ahí a Juan Pablo Ríos, a Eduardo González y a Edgar Lavardés. Al mismo tiempo, quiero saludar a todos los miembros de Confesiones con Carlos. Muchísimas gracias, amigos, a todos por su apoyo y por seguir haciendo que esta comunidad siga creciendo y así. Antes de cerrar, quiero recomendarles estos otros dos videos y que vayan a ver esta lista de reproducción para que se den gusto escuchando un montón de historias que hay aquí, amigos. Y bueno, sin más que agregar, nos vemos hasta la próxima, nenes. Un montón de besos y muchos abrazos a todos. Bye.